Iniciamos este año con muchas noticias y creo que estamos en medio de expectativas e incertidumbre, desde eventos que encierran panoramas nacionales o internacionales. Tenemos en Colombia el nuevo panorama económico, que estamos a la expectativa. Venezuela enfrentando un cambio frente a la dirección y el futuro de su país. Rusia y Ucrania ya han dado algunas declaraciones frente a esta guerra que lleva 4 años y declaraciones que en algunas cosas son similares, en otras se contraponen. Australia enfrentando el luto frente al ataque que propiciaron 2 personas en una playa en una fiesta judía. Hong Kong canceló el despliegue de sus juegos pirotécnicos este año en homenaje a las 161 personas que murieron en un incendio en unos edificios residenciales. Suiza enfrenta una tragedia frente a un incendio en una estación de esquí. De alguna manera el año empezó con muchas noticias. Y no solo esas noticias que estamos hablando a nivel de países, sino también hay eventos locales en referencia a nuestra Bogotá, a nuestro barrio, a nuestra familia. Hay una nueva propuesta de pico y placa para Bogotá, hay un aumento en la tarifa del transporte público y hay noticias en las familias. Esas noticias usted puede pensar en las suyas. ¿Cuáles fueron las noticias con las que recibió este año? Posiblemente alegría porque se fueron a la playa o en estos días salen de vacaciones, o tristeza porque algunas personas tuvieron que despedir el año sin sus seres queridos, enfrentando el luto, otras situaciones difíciles, situaciones de salud, retos laborales, de pronto no, me quedé sin trabajo o estoy con uno que no me gusta. Así que las noticias abundan. Y esas noticias nos traen expectativa, incertidumbre, esperanza, miedo. Pero ahora quiero que usted se ponga a pensar cuál sería el titular de hoy de su vida cristiana. Si ya les dije algunos titulares, ¿cierto? Pero si hoy tratáramos un periódico, ¿cuál es el titular? ¿Cuál es la noticia del momento de la vida espiritual de Yueli? ¿Cuál sería la que saldría de ustedes? Una vida cristiana que está fría, que está con anhelos, que viene en cúspide. ¿Cuál sería ese titular que definiría su vida cristiana en estos 4 días que llevamos de enero? Puede ser que usted diga, no, en estos 4 días escasamente oré el 24 y el 31 y eso ya no cuenta enero. Entonces, ¿cuál ha sido mi vida cristiana estos 4 días? ¿Cómo definimos en medio de tantas noticias lo que es más importante, que es nuestro caminar con Dios? Ser cristiano es una relación viva y de suma importancia con el Dios del universo. Es una relación que comienza cuando una persona vive el ser una nueva creación en Él y ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Pero en esta relación viva, los cristianos estamos llamados a entrenar, a hacer sacrificios y a adoptar disciplinas. El titular para nosotros como discípulos de Cristo sería lo esencial. Por eso hemos llamado a esta serie de enero lo esencial. Aquello que necesito incorporar a mi vida para crecer como un discípulo de Cristo. Si estoy iniciando, si llevo 4 días de enero y quiero un titular, quisiera que ese titular dijera: esto es lo que necesitas para crecer y ser más como Cristo. Esto es lo que necesitas para ser un discípulo y mantenerte en medio de miles de noticias abrumadoras con una esperanza eterna. Necesito incorporar a mi vida lo esencial y fundamentar mi vida en la roca. Esta nueva serie de enero será una mirada a 5 disciplinas con el fin de atender estos aspectos de la vida cristiana. Y hoy vamos a iniciar con la primera. Lo esencial es el estudio de la Biblia. Deseo iniciar por un principio básico de nuestra fe que está en la segunda carta a Timoteo, versículo 3:16. Quiero que al menos por mes haya una Biblia digital, así sea. Por mes podamos tener una Biblia para ir buscando algunos pasajes. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Quiero citar este versículo porque a veces es necesario volver a los elementos básicos de la fe. Cuando Pablo escribe esto, está diciendo que la escritura es dada ¿por quién? Por Dios. ¿Cuál es el término que se usa para hablar que la escritura es dada por Dios? Inspirada. Cuando a veces leemos este pasaje, nos enfocamos más en el inspirada para tener la certeza de que aquellos que escribieron la Biblia lo hicieron guiados por Dios. Y la palabra guiado pareciera que de alguna manera la otra persona tiene decisión y solamente yo le estoy acompañando. Pero lo que Pablo está tratando de decir no es eso, no es personas que tomaron la tarea de escribir y Dios les acompañó en esa tarea. El verbo que se usa ahí en griego se traduce literalmente inspirado, dada por el aliento de Dios. No es que Dios guió a unas personas para que pudieran plasmar sus ideas para que tuviéramos la escritura. Es que Dios dio aliento, fue su propia voz en la que se condensa aquí. Y eso nos debe llevar a nosotros a entender que la palabra trae la autoridad de Dios. Debemos retomar ese fundamento básico de nuestra fe, porque si no lo dejamos de un lado, vamos a ver la palabra simplemente como un buen libro de consulta que es dado por Dios para nosotros. Pero no, esto es de Dios. Esta es la fuente, es Dios mismo para nosotros. Y si nosotros vemos la palabra con esos ojos, vamos a entender que hay una necesidad. Jugadores no están jugando muy bien y están flojos, él sabe que debe volver a lo básico. Así que toma un balón y lo pone a la vista de todos y dice, este es un balón. Voy muy rápido. Profesionales de fútbol americano, porque se está dando cuenta que a veces olvidamos lo básico. Y como cristianos a veces nos enoja volver a lo básico. A veces nosotros abrimos ciertos cursos o en nuestra ruta como iglesia pedimos que las personas se animen a tomar mis primeros pasos y a veces hay como una resistencia. ¿Por qué tengo que tomar mis primeros pasos si yo ya llevo 10 años de cristiano? ¿Por qué si yo ya sé eso? Y nos resistimos a volver a lo básico cuando necesitamos lo básico, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Si la Biblia es el aliento de Dios, si la palabra es su aliento para nosotros, debemos centrarnos en ella, crecer en ella y tener disciplina en ella. Y por ello quiero que hagamos hoy un ejercicio para ponerlo en práctica. Por eso pensé en el ejercicio y ya somos muchos, pero lo vamos a hacer. En sus mesas hay un paquete de hojitas, ¿cierto? Entonces yo quiero animarles, vamos a tener 6 minutos para que en la mesa una persona pueda leer el Salmo 1. Los demás vamos a escuchar y después vamos a compartir nuestros puntos de vista de acuerdo a las preguntas que hay ahí. Escuchen la instrucción. Puede que usted en el Salmo 1 se dé cuenta de una maravilla que ha encontrado, pero si no está en torno a las preguntas, la vamos a guardar y la compartimos después. ¿Está bien? Entonces leemos el Salmo, escuchamos las preguntas y compartimos en mesa. ¿Les parece? Entonces empecemos a trabajar en mesa. Bueno, ¿listo? ¿Compartimos en mesas? Vamos a enriquecer lo que ustedes ahí aportaron en mesa con algunas conclusiones que yo voy a ir compartiendo acá. El Salmo 1 se le atribuye al rey David y de alguna manera el Salmo 1, David también se está personificando en su caminar con el Señor al decir cuál es la bienaventuranza de ese hombre que camina según la ley de Dios. Este Salmo 1 está planteando un hombre que se deleita ¿en qué? En la ley del Señor, en su palabra. Y la palabra de Dios ha llegado a la vida de todos nosotros.
Si David se deleitaba en la palabra del Señor, era porque él había entendido que en esa palabra encontraba a Dios mismo. Y yo quiero que por un momento usted piense cuando usted llegó a los pies del Señor. ¿Cómo fue? ¿Una conversación, una prédica, un discipulado, un versículo que caló en lo profundo y usted dijo, me he encontrado con mi Señor? Y de alguna manera la historia no se repite. Si usted comparte ahí en mesa, posiblemente todos van a tener una porción de la palabra diferente, en que la palabra nos encontró y pudimos hallar a nuestro Salvador. Si recuerda y puede tener eso en mente, puede que haya sido también una canción, una conversación, pero la palabra estuvo presente en ello y le hizo reconocer su pecado y que usted llegara a sus pies. Recuerde lo que dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Nuestra fe en Dios viene por oír la palabra de Dios y volvemos a la fuente, al aliento de Dios mismo. La palabra de Dios nos convierte y nos permite tener fe en Dios. Si usted no ha tomado una decisión por Dios y hoy me está escuchando, lea la palabra. Y usted va a encontrar allí a su Señor y su Salvador. Y la palabra lo ha de convertir para que usted pueda ser su discípulo. Si usted está anhelando en el cuarto día del 2026 escuchar la voz de Dios para este año, lea la palabra. Encuentre el deleite en el aliento de Dios. ¿Qué es curioso? Que en este pasaje hay unas preguntas. ¿Qué dice este pasaje del hombre bienaventurado? El hombre bienaventurado es aquel que anda en el buen consejo. El hombre bienaventurado es aquel que se rehúsa a hacer ciertas cosas. Si se dieron cuenta que él dice, no se sienta en silla de escarnecedores, no anda en camino de pecadores. Entonces el hombre bienaventurado es aquel que se rehúsa a hacer ciertas cosas. El hombre bienaventurado es aquel que anda en la ley del Señor. Y David se está describiendo, yo soy ese hombre que he decidido andar en la ley del Señor. Y hace una comparación en el texto, el hombre versus el árbol, muy bien. Y la segunda comparación es el impío versus la paja. Él está usando figuras conocibles para su auditorio para decir que el hombre que está en la ley del Señor es como ese árbol plantado junto a una fuente de agua que crece y da fruto. Pero el impío será arrasado como la paja. ¿Y qué nos dice este pasaje acerca del carácter de Dios? Hay algo en los últimos versículos, pudiéramos sacar muchas cosas de lo que nos dice el carácter de Dios, pero algo que nos llama la atención es que Dios conoce el corazón de cada uno. Dios conoce el camino de cada uno, las decisiones de cada uno. Dios nos conoce en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando leemos este pasaje y vemos que ese hombre también es David, uno podría decir, a este hombre le va a ir bien en toda su vida, porque va a ser ese árbol plantado junto a fuentes de agua y va a dar fruto toda su vida. Pero llegamos a otro escenario donde vemos otro David. Entonces quiero que ahora pasen a la segunda hoja de su guía y vamos a volver a hacer el ejercicio con el segundo pasaje. ¿Listo? Vamos a igual a tener, leerlo, contestamos las preguntas y tenemos 6 minutos. Bueno, quiero animarla a que volvamos aquí y que tenga presente esas cosas que compartieron en mesa. En algún punto del camino, la atención de David se desvía de la palabra. Y el David que está en la descripción del Salmo 1 es muy diferente al que vemos en el segundo libro de Samuel. Y se centra el corazón de David en otra cosa. En nuestra vida como discípulos muchas veces perdemos el camino. Amamos a Dios, hemos tenido un momento en que la palabra llegó a nosotros, nos hemos convertido, pero la palabra perdió ese sabor y sin darnos cuenta estamos en un escenario muy parecido al de David. La palabra deja de ser la base de nuestra vida cristiana y los sentimientos, los placeres pasan a ser los protagonistas. En este pasaje el protagonismo no lo tenía la palabra, lo tenía el anhelo, el deseo, el placer
en el corazón de David. ¿Cómo describe este texto a David? Como un hombre que le primó sus propios placeres y llevó eso a una cantidad de malas decisiones que no honraban al Señor. Decisiones que de antemano David sabía que estaban incorrectas. No era que le estuviera diciendo, ay, no sé, yo no sabía. Él sabía que lo que estaba haciendo no agradaba al Señor. ¿Qué fue lo que David despreció? El texto lo dice. ¿Qué fue lo que despreció? La palabra. El mismo texto nos está colocando el escenario que llevó a David al pecado. Él despreció la palabra de Dios. Él vio que lo que Dios había dicho aquí, que era pecado, realmente como que no vio eso como el aliento de Dios, sino que primó su propio corazón y lo llevó a pecar, a despreciar la palabra. Normalmente cuando uno lee este texto uno puede decir, ¿cuál pecado hay aquí? El más latente que uno piensa, ¿cuál fue el pecado? Codició, asesinó, ¿cierto? Uno no ve el primer pecado que el mismo texto lo pone, ¿cuál es? Despreciar la palabra de Dios. ¿Qué aspecto del carácter de Dios que viste en el Salmo 1 lo puedes ver en este pasaje? Recuerdan que el Salmo 1 concluía diciendo que el Señor conoce el corazón. ¿Quién lo escribió? David. David sabía que el Señor es omnisciente y conoce lo más profundo de nuestro corazón. Pero David se enfrenta a esto y ¿qué hace? Trata de ocultar algo que no se puede ocultar del corazón de Dios. La ironía de que sabemos que el Señor lo sabe todo, pero podríamos ocultarlo. Podríamos hacer ciertas cosas para que el Señor no se enterara. El segundo, el libro de Samuel capítulo 12 nos muestra cómo David queda devastado al ser desenmascarado e inculpado por Natán. Por medio de las palabras de Natán, que es enviado por Dios, David recibe un golpe del poderoso convencimiento del Espíritu Santo en su corazón. Su arrepentimiento fue tan profundo como abrupta fue su caída. Y el pasaje refleja el corazón de un hombre quebrado por haber ofendido a Dios. Dios es experto en hablarnos a través de su palabra. Y Dios fue tan experto que como un buen maestro usó la palabra para hacerle ver a David su propio pecado. Natán usa una historia para hablar a David y su corazón está cegado por el pecado. El pecado brinda un placer momentáneo. Claro, ¿David la pasó bien? Sí. Estuvo bien con esa mujer, la pasó bien, empezó a idear ciertas cosas, pero el pecado es un placer momentáneo que no produce un gozo verdadero. Y David nos permite ver nuestro propio corazón, aquel que ve la palabra, que escucha la exhortación, pero que la mira con altivez. Ustedes vieron la altivez de David cuando Natán cuenta la historia y él dice, ¿quién hizo eso? Que le caiga la justicia de Dios a ese hombre. ¿Y quién era? Él mismo. ¿Cuántas veces nosotros miramos la palabra de Dios con la misma altivez, sintiéndonos ajenos al pecado y con derecho aún de emitir juicios sobre otros? ¿Cuántas veces en una predicación se habla o se dice esto es pecado y nosotros estamos allí en la silla de los santos? Eso no es para mí. Yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Cuántas veces nos instan a hablar, vaya delante del Señor y ponga su pecado y de pronto usted ahí, pero si yo no tengo ninguno? ¿Cuánta altivez a veces hay en nuestro corazón que no permitimos que la palabra nos haga ver aquello que está despreciando la voz de Dios? La palabra tiene el propósito, como decía Timoteo, de enseñar, de reprender, de corregir e instruir en justicia. Si la palabra de Dios a usted no le está enseñando, si la palabra de Dios a usted no le reprende, a usted no le corrige, no le instruye en justicia, usted está en la misma posición de David, con una careta para mantener un estatus que a los ojos de Dios no tiene sentido, porque Dios conoce su corazón. Por ende, siempre la palabra nos debe enseñar.
La palabra siempre nos debe corregir y debemos mirar más la palabra porque es Dios hablando a través de ella. Si mi corazón ha decidido por el placer momentáneo, por el pecado, por hacer caso a los sentimientos y a la propia razón, usted ha despreciado la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo maravilloso? Que fue la misma palabra de Dios la que volcó el corazón de David nuevamente a la fuente, a Dios mismo. Fue su palabra la que le hizo ver su propio corazón y fue la palabra la que le corrigió su camino. Porque a veces es difícil ver nuestro pecado, porque nosotros estratificamos el pecado. Si yo leo este pasaje, yo puedo decir, no, yo no estoy codiciando la mujer de nadie ni he asesinado, eso no es para mí. Pero si usted mira al detalle, cuántas cosas hay que nos vemos allí, en cuántas cosas hemos deseado hacer lo que no le agrada al Señor, porque creemos que eso es lo correcto y eso es lo que nos da felicidad. Cuántas cosas hemos optado por decir esas mentiras piadosas porque creemos aún así que Dios no nos va a juzgar o no se va a dar cuenta. ¿Cuántas veces hemos visto pasajes en la escritura como amar al prójimo y hacemos caso omiso de eso, despreciando eso porque tengo dignidad? De alguna manera, la palabra siempre está hablando a nuestro corazón y está diciendo, mira tu corazón porque debe ser transformado por mí. Ahora, ¿la vida de David se quedó ahí? No. David escribe el Salmo 51 en respuesta a este proceso que está viviendo con el Señor. Entonces quiero que vuelvan a la última hoja de su mesa y lean el Salmo 51 y tenemos nuevamente 6 minutos. Bueno, quiero que volvamos aquí cerrando este último salmo que escribe David. Y hay unas preguntas que están ahí para este salmo. ¿Cómo describe este texto el corazón de David? Vemos otro David. Un David que reconoce su pecado y se arrepiente delante del Señor. Un David que expresa que sus acciones pecaminosas están en contra de Dios. Un David que muestra esa naturaleza pecaminosa que tenemos, pero también un David que se da cuenta al final que puede compartir eso a otros. ¿Qué me dice este texto del carácter de Dios? Que Dios es un Dios de misericordia, de compasión, que borra nuestro pecado. Es un Dios que limpia, que es justo, es un Dios que se da a conocer y que provee gozo, un gozo que sí perdura, un gozo que no es momentáneo. Este pasaje nos hace ver que Dios es creador de todas las cosas y que hace de nosotros algo nuevo, que Dios salva, que Dios es benévolo, que es digno de confianza. Cuando vemos este pasaje, vemos que David no solo perdió su integridad, sino también su gozo. Y eso es una de las cosas que él le expresa al Señor en este salmo: devuélveme el gozo de tu salvación. Ese gozo del Salmo 1, de aquel que es un árbol que está junto a fuentes de aguas y da fruto, pero que el pecado le ha tocado y él delante del Señor le dice: devuélveme ese gozo que es gozo de salvación. La palabra creó en David una actitud de contrición y David escribe el Salmo 51 como una oración de un verdadero arrepentimiento. Por ende, la palabra de Dios es un instrumento crucial en nuestro crecimiento espiritual. Al sumergirnos en la palabra, vamos a comenzar a adquirir la mente de Cristo y aprenderemos a ser sus discípulos. En Romanos dice que que nuestra mente es transformada. Esa renovación de nuestra mente no es mágico, no es de un momento a otro. La renovación de la mente es un proceso que dura toda la vida, pero se da a la luz del tiempo que usted está en la palabra de Dios. No espere que su mente se renueve solamente los domingos. Su mente se renueva cada día cuando usted está en la palabra de Dios. Podemos vivir este proceso enfocándonos en la escritura, en especial en esos pasajes que no nos gustan. Sproul dice que uno podría leer la Biblia y que cuando usted vea un pasaje que usted dice, uy, ese como que no me gusta, le ponga una X, porque ese pasaje es el que debe estudiar, porque hay algo que Dios quiere transformar en su corazón.
Nosotros debemos leer la Biblia de manera existencial, es decir, debemos involucrarnos en lo que estamos leyendo. No debemos quedarnos sentados como espectadores ni aprendiendo detalles teológicos sin ser tocados por el Espíritu Santo y conmovidos porque esta es la voz de Dios. Debemos preguntarnos qué nos está diciendo acerca de Dios y qué nos está diciendo a nosotros para ser más como Cristo. Si usted dice es que yo no sé cómo estudiar la Biblia, maravilloso, hoy la estudió y aprendió. Hoy en mesa usted leyó un pasaje y le hizo preguntas a ese pasaje. Esa es una forma de estudiar la Biblia. Como iglesia les hemos puesto en el app de iglesia 2 preguntas a cualquier texto que usted estudie. ¿Qué me dice este pasaje acerca del carácter de Dios? ¿Y qué me dice para ser más como Cristo? Si se da cuenta, la primera pregunta trata ¿de quién? De Dios, porque estamos leyendo la Biblia para conocer a Dios. No estamos leyendo la Biblia solamente para nosotros ser felices. Nosotros leemos la Biblia porque queremos conocer a Dios, porque sabemos que Dios es todo para nosotros. Así que si lo esencial, si el titular del momento es esencial que estudiemos la Biblia, esa debe ser la noticia que debe estar girando en su mente hoy. ¿Cómo lo voy a hacer en este 2026? ¿Cómo voy a hacer del estudio de la Biblia una disciplina para crecer como discípulo? ¿Cómo voy a afirmar mi identidad en Cristo a través de la palabra? ¿Cómo voy a cultivar que la palabra me haga sensible a su voz para reorientar mi camino y poder apartarme de la tentación y del pecado? La palabra será un bálsamo si usted peca, porque todos pecamos, pero será un bálsamo que nos permitirá en arrepentimiento conocer la grandeza de Dios. Si usted vuelve a leer el Salmo 51, más que David diciendo una y otra vez Señor perdóname, está diciendo la grandeza de Dios. Cuando nos arrepentimos contemplamos más la grandeza de Dios porque vemos su obra en nosotros. Quiero que usted reciba una hojita que les van a entregar. Y esta hojita es una herramienta que queremos darles a ustedes si usted desea leer la Biblia este año. Yo sé que hay planes de lectura, tenemos diferentes herramientas para leer, pero hemos diseñado esta herramienta de alguna manera escogiendo algunos libros de la Biblia para animarles a ustedes a estudiarlos y profundizarlos y hacer del estudio de la Biblia algo esencial para cada uno. Leer estos libros puede ayudarles a adquirir una idea básica y una comprensión del contenido total de la Biblia, sin estancarse en secciones que a veces pueden ser difíciles, como el libro de Crónicas, que tiene muchas genealogías. Entonces a veces empezamos muy emocionados y llegamos ahí, ay Dios mío, y desistimos. Entonces queremos darles una herramienta, no sé, las hojas, si me ayudas. Una herramienta para que usted pueda tener algunos libros que leen un panorama general de la Biblia y pueda ayudarles en ese proceso de lectura. Herramientas existen muchas, así que no alimente esa idea de no sé cómo hacerlo. No alimente la idea es que yo no sé, es que yo no entiendo. No alimente esa idea porque herramientas hay. Usted puede comprarse una buena Biblia de estudio. Si no sabe, la iglesia al encuentro tiene una biblioteca con comentarios, con concordancias, que si usted no sabe puede venir y estudiar aquí la palabra de Dios. Así que tenemos herramientas para acercarnos a la Biblia. Lo esencial es hacerlo una disciplina en nosotros. Entonces quiero que recibamos la hojita y vamos a hacer nuestro último ejercicio para terminar. Si se da cuenta, la hojita tiene 2 bloques. Dice un patrón de lectura, panorama Antiguo Testamento y panorama Nuevo Testamento. Hemos escogido algunos libros del Antiguo y otros del Nuevo. Y levanten la mano, por favor, si alguien falta de hoja para que las personas que están repartiendo puedan llegar a ustedes. Y ahí hemos escogido algunos libros y al lado de cada libro hay como una descripción muy corta para que usted tenga una idea. Entonces, esperamos que esto les anime en su caminar de acercarse y leer la escritura, ¿sí? Entonces quiero que por un momento la guarde, esa es para que se la lleve a casa y que podamos cerrar nuestro tiempo con un espacio de oración por mesas y vamos a orar en 3 direcciones.
La primera, si me puedes poner ahí la imagen, Cami, para que la gente se pueda guiar. Vamos a orar primero en gratitud por la palabra. ¿No le parece maravilloso que no somos una iglesia que está escondida, que tenemos que leer la Biblia debajo de una mesa con una vela, que de pronto entre una familia solo hay una Biblia? ¿No le parece maravilloso que hoy todos la tenemos, así sea en el celular? Que si usted va en el Transmilenio aún puede abrirlo y leer un pasaje. Demos gracias a Dios por su palabra, porque en medio de tantas noticias abrumadoras, la palabra de Dios sigue estando vigente, la palabra de Dios sigue estando inmutable, la palabra de Dios sigue siendo oportuna al corazón de cada uno de nosotros. La segunda cosa por la que vamos a orar es perdón por despreciar su palabra. Aunque Dios nos la ha dado, aunque acá está el aliento de Dios, hemos despreciado la palabra de Dios. Y quiero animarle en ese momento de orar en la mesa. Si usted tiene un pecado por confesar al Señor, puede hacerlo. No le estoy diciendo que lo tienen que hacer en voz alta. Si quiere hacerlo, está bien. La palabra de Dios dice que oremos por nuestros pecados unos por otros. Pero si usted no quiere hacerlo porque le da pena, hágalo en silencio, pero dígale: Señor, yo quiero hoy dejar este pecado en ti. Yo hoy he visto que en mi corazón he añadido o me he acostumbrado o he abrazado esta conducta que no está de acuerdo a tu palabra, y deseo hoy, Señor, dejarla en ti. Y el tercero es una súplica por hacerla una prioridad. Ore al Señor como una súplica y dígale al Señor: Señor, yo quiero que este 2026 realmente la palabra de Dios sea una prioridad en mi vida. Que realmente la palabra de Dios cale y sea lo primero que yo busco, el consejo que yo busco, el lugar donde derramo mi corazón sea en la palabra de Dios. Vamos a orar en mesas y al ir terminando vamos a empezar a tocar una canción que nos va a guiar para terminar. ¿Está bien? Oremos en mesas.